onda? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Sofía de Viviremos Bonito. Bienvenidos a otro viernes de vivo. Esta vez vamos a estar tomando matecitos con Bel de Bello Pez. Vamos a estar hablando sobre marca personal consciente y qué significa eso, porque algo que se viene viendo mucho son estrategias para armar cuentas en Instagram, para ganar seguidores, para ganar también clientes, ventas, etcétera. Y Bel nos trae una como visión, una perspectiva y un paradigma muy diferente para conectar con la energía propia y también seguir expandiéndola. Así que estoy a sumarse. Ahí estaba presentando, estaba diciendo que íbamos a estar tomando matecitos. Así es. Bueno, si querés para empezar, contanos quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Belén López, Bel López Bello Pez. Soy mentora de emprendedores, diseñadora gráfica y fotógrafa. Y hoy en día estoy acompañando a emprendedores a conectar más que nada con sus emociones para que sus emociones conecten con sus clientes, ¿no? Saliendo un poco de la estructura de lo que hay que hacer para conectarse más que nada con el ser, con esa esencia que nos hace realmente únicos y que es lo que después nos termina conectando con el resto de las personas, ¿no? Así que hoy en día estoy brindando mentorías, dando charlas, asesorías, y siempre con una mirada integral, ¿no es cierto? No solamente como mentora, sino que no me puedo separar de mi parte diseñadora, entonces es como veo todo el conjunto, ¿no es cierto? Así que en Todo eso estoy. alineado como la integración de cada una de las cosas que vos fuiste adquiriendo, también experimentando, y cómo eso también después se refleja en el mensaje que vos brindás y en el acompañamiento también. Sí, totalmente. O sea, no me es factible ser una cosa u otra. De hecho, este año decidí integrar todo, porque antes, por ejemplo, tenía 3 Instagram diferentes, era un lío, porque tenía el de Te entiendo. fotografía, el de diseño y las mentorías no las comunicaba. Entonces fue eso, ¿viste? Como integrar todo y empezar a dar el mensaje más concreto, porque, en fin, es lo que soy, en realidad, es todo la misma persona. Entonces era como incoherente el comunicar por diferentes lados, me parecía, era un montón. Y el mensaje era el mismo, entonces hoy en día estoy como en ese camino. Qué lindo, sabes que a mí me estaba pasando antes de entrar a la llamada, justo que estaba pensando y diciendo, ¿y si uno de los dos Instagram? Y fue como, ok, ahora ya Acá está el está la mensaje de confirmación. Sí, sí, lloro. ¿sabes? Sabes que, bueno, la vez pasada tuvimos una asesoría con Sofi acerca de su otro Instagram y justamente te iba a decir eso mismo, o sea, como que no me parece tan diferente el mensaje de un Instagram al otro, entonces era como, ¿para qué sumarte una doble carga de contenido, de qué decir, de qué mensaje? Si termina siendo más o menos el mismo, ¿no? Porque es tu mensaje, no importa si estás orientada hacia una cosa o hacia la otra. Tu mensaje va a ser siempre el mismo y va a ser central y lo vas a direccionar para diferentes lugares, ¿no? Pero eh, acá está la respuesta. Sí, total. Así como cuando pedís una guía y aparece de la nada. Bueno, y antes, cuando te estaba presentando, antes de que te unas, yo estaba contando como que también se comparten en Instagram o en las redes sociales formas de o estrategias para llegar a clientes, llegar a ventas, y como que todo eso también termina siendo de cierta forma estigmatizante o como muy estructurado. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo conocí tu mensaje y también lo que vos hacías en tu trabajo fue hay otra forma que realmente no se está difundiendo tanto, porque yo por lo menos en todo lo que llevo de Instagram, que ya voy 3 años, no había visto y realmente siento que conecta desde un lugar como súper genuino, diferente y que es necesario para este momento presente. Sí, creo que lo que está pasando hoy en día es esto de lo que hablamos siempre, ¿no? De las tendencias, de lo que hay que hacer, de que hay que hacerlo de esta manera para conseguir que el cliente llegue y te responda así, y vos le tenés que responder de tal manera para que te termine comprando. No. Y por La ahí verdad es que uno
al estar vulnerable, ¿viste? O al no saber o no entender que hay otras formas. A mí me ha pasado, o sea, yo hablo desde mi perspectiva de experiencia, yo he caído en todo, tipo, si había una tendencia la intentaba hacer, o bueno, con esto de los reels, después con el paso del tiempo como que sí me fui dando cuenta de que, bueno, tenía que ser con la energía que yo tenía y ya, y también lo que estaba disponible para accionar, pero suele pasar de que más que nada para las personas que están empezando, o bueno, para quienes están haciéndolo hace años y por ahí se terminan estructurando demasiado o no permitiéndose fluir y comunicar, que en sí, o sea, cuando estamos creciendo una marca, eso es parte esencial, o sea, porque la marca es como una extensión energética propia. Totalmente. O sea, creo que quienes somos emprendedores nos lo hemos probado varias veces a esto de que si estamos bien con nosotros mismos, está todo bien en nuestra vida personal. Aparecen los clientes, clientes que nos ven, que respetan nuestro trabajo y cuando estamos medios en incoherencia con nosotros mismos, quizás aparece gente que o te pide rebajas o no está tan de acuerdo con lo que vos ofreces. Entonces, es eso justamente la alineación y lo que yo trabajo es justamente eso, como ir adentro y alinearnos con nosotros para que después el mensaje que se vea reflejado en las redes sea justamente ese, como eh, muy coherente, muy del corazón, muy de la intuición y, y romper un poco con esto, porque ¿qué pasa con la tendencia? La tendencia te va a hacer que sí, que te vean un montón de personas, pues estás siguiendo una tendencia, pues lo están haciendo un montón de personas de la misma manera. Entonces, va a haber gente que te va a ver, sí, capaz que un reel te explota, pero ¿cuántas personas van a conectar realmente con eso? Si Claro. estás siguiendo una tendencia de otros que no tiene que ver con vos. No, no es que, como te decía la vez pasada, ¿no? Como no es que vos fuiste y meditaste y te pusiste a pensar en tu potencial, en lo que te hace única, y expresas eso, ¿no? Estás reflejando otra cosa que viene desde afuera, ¿no? Que muchas veces, o sea, nuestra vida cotidiana es mucho del afuera para adentro cuando en realidad es al revés. Y un poco Así es como que, una trampa. Porque después a largo plazo como que es esto mismo, nosotros al tener como un emprendimiento, lo que buscamos es conectar con personas que realmente conecten con ese mensaje, hacer una comunidad, estar compartiendo en red. Y si estás haciendo tendencias de esta forma, bueno, tal vez sí lleguen personas que estén alineadas tal vez con las tendencias y después si seguís haciendo tendencias, bueno, van a seguir. No, pero si estás buscando realmente hacer algo que tenga que ver con la espiritualidad, que tenga que ver con el desarrollo personal, con cosas así, como que a largo plazo termina siendo otro tipo de mensaje el que llega también a las personas correctas y por eso creo que está buenísimo como compartir desde ese lugar. sí, yo creo que lo que más conecta es la emoción. O sea, el contar la historia, el contar. A mí me gusta mucho que la gente tenga nuevas herramientas, ¿no? Y a mí también me encanta tener nuevas herramientas. Y lo que voy haciendo en mi vida y lo que voy transmitiendo y contagiando es un poco eso, ¿no? Como, che, a mí esta herramienta me sirvió. Yo hice esto así, así, y a vos capaz que te sirve también, capaz que no. Pero ese punto de decir, tomá, esta herramienta te puede llegar a servir, fíjate, mirala, inspeccionala, sé curiosa, fíjate, y me encanta eso, porque es como, no esto de no hacer adicto a la otra persona a que vos le vas a dar resultados, sino que te doy esta herramienta, vos experimentala, es tu experiencia humana. Entonces, Total. ir por ese lado, ¿no? Como, me encanta esa parte, como, el otro día hablaba con una clienta y le decía como, establecer como cierto mapa, ¿no? Eh, y tener estos pasitos de, che, cuando estoy así, bueno, a mí me funcionó tal herramienta, cuando estoy de tal manera, me funciona tal otra. O lo mismo que hablábamos con vos la vez pasada, como tener ciertos eh, permisos para darnos flexibilidad en cuanto a cómo comunicamos en redes y tener como ciertos pilares de acuerdo a lo que queremos transmitir y a partir de ahí, bueno, ir siendo espontáneas, ¿no? Como sabiendo que nuestro mensaje está claro para nosotras, entonces va a ser más fácil poder transmitirlo a otros.
Total, porque creo que esto de tomar la sensibilidad también como parte del proceso es necesario para entender de que no todos los días vamos a estar sintiéndonos igual, no todos los días nos van a pasar las mismas cosas, por ahí un día nos pasa tal cosa y no pudimos trabajar de la manera en la que solemos trabajar, o otro día nos sentimos, o bueno, la vida, y entonces abrir a ese espacio de, bueno, desestructurar, de salir de esa rigidez, de esa lógica, como que también trae esa fluidez y flexibilidad que es súper necesaria para... Es que cuando sos una marca personal tenés que tener en cuenta estas cosas, porque no sos una empresa, no sos un equipo enorme, y tenés que tener en cuenta que tu marca personal refleja un poco tu vida y va a haber días donde vas a estar un poco estancada o abrumada o vas a necesitar pausar un poco, sobre todo para quienes somos altamente sensibles, ¿no? Porque es parte de... Y bueno, teniendo en cuenta esos como bachecitos que tenemos durante el mes, que son necesarios para recargarnos, eh, está bueno tener esta estructura para que después puedas jugar un poco, ¿no? Con esos tiempos y Y asegurarte además, que el mensaje llegue, pero de manera coherente con lo que sos, como no empezar a publicar por publicar, ni decir un mensaje que no resuena con vos. Entonces sí, me parece como importante tener eso en el calendario de comunicación, tener esos baches también previstos, que sí. pueden suceder. Y además también comunicar de esa vulnerabilidad o de las cosas que van pasando, porque uno por ahí también cae en el, bueno, tengo que mostrarme perfecto porque Instagram es estético, porque esto, por el otro. Por ahí, viste, son limitaciones que también nos vamos encontrando desde que empezamos, porque tal vez nos comparamos con otras cuentas que ya tienen como un montón de estructura o que ya vienen de hace muchos años o que planificaron realmente para llegar a tener como el crecimiento que tuvieron, o sea, realmente todos empezamos de un lugar diferente, también eso es aprendizaje para cada uno, pero creo que es súper importante esto de no limitarse y no ponerse como bloqueos propios de decir, no, pero y si no me sale así, no lo voy a publicar tampoco, o sea, como empezar a flexibilizar desde ese lugar también. Sí, porque un poco está enmascarado esto del miedo, ¿no? Porque detrás de esa perfección es como que está este miedo de no ser suficiente o esas cuestiones que tienen que ver con, bueno, si no está perfecto el posteo que quería hacer, no lo publico. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque dejamos de mostrar el mensaje porque no está perfecto, no está como yo me lo imaginaba. Y es un poco esa trampa que decíamos recién, viste, como lo mismo que seguir una tendencia, que buscar la perfección, primero que no existe, segundo que te va a hacer retrasarte en lo que vos viniste a hacer, o sea, en ese propósito, esa misión que tenés, ese mensaje que tenés para dar al mundo, que es único tuyo, lo estás retrasando como por una Evadiéndolo de cierta percepción que forma. no existe, no va a llegar, claro, o sea, entonces, como te decía recién, o sea, tener esta estructura, estas mini columnas de hacia dónde voy o qué quiero comunicar o qué conceptos o qué palabras quiero usar como de machete ahí en la vida para comunicar desde ahí y no atarnos tanto a la perfección de que debe ser de esta manera. Sí, total. Y también como, bueno, se me había venido algo, pero se me fue. Ya vendrá. Bueno, vamos a ver las preguntas. Primero, ¿cuál es el mensaje que vos sentís que compartís con Bello Pez? Y yo creo que mi mensaje tiene que ver con justamente la sensibilidad. O sea, yo padecí mucho tiempo el tema de hoy que sos muy sensible, que sos muy intensa, eh, que no te lo tomes personal, que un montón de cuestiones, o sentir que estaba mal ser como yo era porque yo sentía mucho, y darme cuenta que hoy en día hay una gran desconexión y que mucha gente necesita volver a conectarse con sus emociones y, y que les encanta, o sea, cuando vuelven a conectar con ese punto ok, era esto lo que sentía, era esto lo que estaba tapando,
era esto lo que quiero mostrar, porque justamente donde está esa herida, ¿no? Es ese punto donde decimos, ok, era por acá, por algo estaba queriendo tapar esta emoción o por algo no la quería ver, porque justamente eso que no queremos ver es lo que venimos a transmitir. Entonces, Total. el mensaje tiene que ver con eso, con entender que aceptar que somos personas sensibles y que esa sensibilidad está bien, o sea, no, si bien el mundo como que trató mucho tiempo de decirnos que no era por ahí, darnos cuenta que justamente ese es nuestro superpoder y qué es lo diferente que venimos a mostrar, ¿no? Como nuestra visión, porque vemos el mundo de una manera distinta, procesamos la información de una manera distinta, sentimos de otra manera, nos emocionamos por cosas pequeñitas quizás, y ahí está el punto, devolver un poco ese reflejo ante tanta desconexión. Sí, eso era lo que te iba a decir, que se me había ido antes. Tengo Mercurio Piscis, yo por las dudas, ahorita. No, que por ahí son distracciones y como formas de evadir, de no conectar con el interior, estar buscando la solución afuera. Y últimamente también hay un montón de videos que dicen, bueno, haz esto y te vas a volver viral, bueno, tenés que hacer esto y vas a tener seguidores, bueno, tenés que hacer esto. Y como que hay mucha información también dando vueltas. Y esa misma información tampoco permite que uno conecte realmente con cuál es el mensaje que venís a brindar, qué es lo que vos podés hacer de diferente, de qué manera vos querés realmente comunicar, ser, expresarte. Entonces, bueno, yo creo que se está súper necesitando todo esto para salir de ese apuro también, porque te pone como en una situación de tensión, ¿viste? No, tengo que, y si no, y esto, y así. No, y ahí es donde te terminas abrumando y terminas por no hacer nada, porque tanto te dicen que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, y decís, bueno, no hago nada, listo, o sea, y lo dejás. Y eso es lo que trabajamos mucho en las mentorías, ¿no? Como el ir adentro, ver realmente cuál es el mensaje que conecta con nosotras y fijarnos también qué trabas tenemos, porque muchas veces nos vamos a encontrar con ciertas trabas, con ciertas creencias limitantes, cosas que vivimos desde chiquitas, y como saber que las trabas están acá y que van a seguir apareciendo, pero que yo ya las conozco y ya voy a saber, ok, me estoy auto boicoteando en este momento, entonces estoy frenando todo por esto y detectar como esos puntos, que después es muy bueno después trabajarlo con un psicólogo y, o sea, quizás en la mentoría lo llegamos a ver, pero siempre les digo esto mismo, ¿no? Como trabajen estas cosas con el psicólogo porque realmente hay que desarmarlas y entender de dónde vienen y a partir de ahí, bueno, saber que el mensaje que tenemos para dar es mucho más potente que esas trabas, o sea, como tener esa convicción que siempre les digo, ¿no? Como tener eso mucho más grande, saber que con que vos, desde tu lado, desde donde vos estás, toques ciertas almas, sean una, 10, 20, las que sean, o sea, ya es suficiente para estar vos dando tu mensaje, estar hablando de lo Total. que a vos realmente te mueve, ¿no? Como ese fueguito interno. Sí, y en relación a esto también como de que por ahí se piensa que hacer una cuenta o hacer un emprendimiento es algo simple, porque hay muchas personas que también como que lo ven y no lo toman en cuenta, no dimensionan lo que es. Yo creo que no dimensionás lo que es hasta que realmente lo vivís y lo experimentás y ahí te das cuenta del desafío y los aprendizajes que también van surgiendo y todo esto que va pasando de bueno, pero me di cuenta de este bloqueo, bueno, pero me di cuenta de que esto me despertó esto otro y así sucesivamente. Y está buenísimo también que vos invites como a tratarlo en terapia o con diferentes profesionales, porque realmente se necesita ese acompañamiento, porque puede ser así muy intenso, tedioso, puede volverse muy estructurado, por momentos podemos sentirnos hasta mal, angustiados, podemos tener un montón de experiencias y por otros momentos también podemos estar en la mejor, sintiéndonos como que el emprendimiento es lo mejor que nos pasó. O sea, creo que eso es algo que vamos experimentando, ¿no? Pero está muy bueno y bueno, por eso es que esto solo.
porque traes un mensaje muy, muy potente. Sí, el otro día estaba escuchando un podcast de Facundo Arena, me encanta cómo comunica él, y hablaba justamente de esto, como prepararnos para la crítica, ¿no? Porque cuando tenemos una marca personal, obviamente vamos a estar expuestos y va a haber personas que resuenan, va a haber personas que no resuenan y tenemos que estar parados de una determinada manera, como te digo, o sea, bien agarrado de esa convicción, porque lo que va a pasar es eso, Trabajar o mucho sea, la confianza. siempre va a llegar gente que no resuene y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tambalear? ¿Vas a dejar de hacerlo? O sea, hay que estar bien parado porque realmente te puede llegar a frenar por completo y no es la Sí. idea. Por Por eso es eso que es necesitamos. buenísimo, sí, hacer el acompañamiento, porque como vos decías recién, o sea, la marca personal es un desafío constante, todo el tiempo, no solo por el mensaje que estás dando, sino por todas las cosas que te van pasando con respecto a ese avance, ¿no? Porque a medida que crece la marca personal, creces vos como persona, como tu Total. desarrollo personal. No hay forma que crezca una y no crezca la otra. O sea, siempre van en paralelo. Y hay una frase que Isa, una amiga, comparte mucho, que es que así el nivel de tu conciencia, de tu mente, va a crecer también tu negocio. Y eso también es parte, porque es esto que vos estabas diciendo, o sea, por más de que vos vas creciendo y tu marca también va creciendo así. Entonces es inevitable que con el transcurso del tiempo aparezcan estos desafíos, aprendizajes, experiencias que te van a traer más crecimiento. Por ahí puedan ser difíciles, no sepas cómo hacerlo, realmente cueste un montón, pero con el paso del tiempo vas a ir encontrando las herramientas para ir como haciéndolo más simple y tomar contacto con las asesorías de Bell o de las personas que realmente se dediquen, así como ella, a hacerlo desde un lugar sensible, conectado, profundo, de conciencia, de presencia también. Es algo que te va a ir llevando a descubrirte, a crecer y también a hacer crecer la marca de una manera orgánica, o sea, no de una manera con crecimientos así súper acelerados y que ni vos entiendas qué está pasando o que no lo puedas procesar tampoco. Sí, sí, tal cual. O sea, es súper necesario esto de primero conectar con uno mismo. Primero. O sea, sí o sí. Eh, sea lo que sea que vendamos. Porque la vez pasada les decía, estaba dando una charla y hablaba sobre esto, que, a ver, podés vender tazas, pero el punto de tu marca va a ser cómo vendes esas tazas. O sea, no es lo mismo que Total. vende una taza como o un mate. Este mate así, o si yo te vendo que la emoción que a mí me causa tomar este mate en este recipiente exacto. Que de Porque paso, ahí el error también está en que uno piensa que va a vender y en realidad lo que termina haciendo es proyectar esa conexión entre el cliente y el producto y que ese cliente tal vez está buscando ese producto y lo compraría más allá de que no esté esa persona, pero que esa persona sea el que lo está vendiendo y que lo está comunicando, trae toda la impronta y la experiencia que esa persona también fue gestando todo lo que es en cierta manera. sí, yo creo que lo más lindo que nos puede pasar a quienes estamos así trabajando en nuestra marca personal es, quiero hacer este servicio con vos porque me gusta lo que transmitís, o sea, me parece que uno de los halagos más lindos, porque es ahí, ese es el punto donde la energía se toca con la otra. Eh, que es esa conexión, que porque vos podés hacer diseño humano y hay otras personas que también lo hacen, pero yo conecté con vos y quiero hacer con vos ese trabajo porque vos me diste esa confianza, porque conecté por algún motivo con vos. Entonces, ese es el punto y es lo más lindo, me parece, que tiene todo esto. Esa conexión genuina con la otra persona y Y el por por qué eso elegiste. Por Por ese eso motivo, decimos que tampoco hay competencia. exacto, O eso mismo sea, lo voy a decir. sí, A ver, hay mucha gente, como decía en esa charla, hay mucha gente vendiendo tazas, pero como vos no va a vender nadie la taza, porque primero tiene tu visión, segundo, vos vas a transmitir la emoción que a vos te causa esa taza, y así con cada emprendimiento, con cada negocio, con cada proyecto. total. Y bueno, la idea es como acompañar el crecimiento y no estar así como
en la competencia de, bueno, a ver de qué manera lo voy a hacer yo y a ver de qué manera lo va a hacer el otro. Como que ahora sí podemos aprovechar que hay un montón de personas que están compartiendo mensajes que tal vez son similares al nuestro, porque realmente, bueno, una de las problemáticas que está pasando ahora con Instagram es como que está muy colapsado de información, como que Sí, constantemente hay mucha info. Pero podemos tomarlo como inspiración, podemos tomarlo como referencia, podemos tomarlo como otra perspectiva. O sea, creo que lo más rico de este momento en el sentido de hay tanta info, pero sí podemos integrarlo y podemos decir, bueno, esto me gusta de cierta manera, bueno, pero siempre volver a uno, y ese es el mensaje que también comparte Bel, como para volver a conectar y qué tomo de eso, qué no tomo de eso, bueno, si me vienen quejas, si me vienen limitaciones, creencias, porque todo está en sí también como integrado. sí, totalmente. De hecho, a ver, como te decía recién, yo creo que la cuestión ahí como energética de vibración, de yo conecto con este negocio, con esta persona, o sea, viene por ahí, no tanto por una cuestión de eh, está mostrando este negocio en sí y quiero sí o sí esta cosa. No, o sea, tiene que ver con una resonancia, básicamente. Algo, una cuestión más vibracional. Y esto que vos decías de cómo se comparte y la cantidad de mensajes que hay en Instagram, que es un montón, o sea, quizás si hay alguien que tiene un mensaje como similar, está bueno aliarte. Me encanta esa parte, ¿no? Como, o sea, yo no soy pro competencia, sino que me encanta la alianza, ¿no? Como, che, tenemos algo que se parece, porque cada uno va a tener su visión distinta, ¿no? Pero eh, compartamos, hagamos esto, bueno, esto que estamos haciendo. Nosotras Sí, creo que sí, sí, eso compartimos te iba a ese decir. lado como sensible, ¿no? Como, eh, entonces está buenísimo porque creo yo que nos expandimos, Total, se que en eso potencia. totalmente, sí, y es lo más lindo, para mí es lo más lindo de este camino, o sea, Sí, el ir ir conociendo, encontrándonos y sí, también la posibilidad de que sea en otra ciudad, como por ejemplo nosotras ahora, o que sea en otro país, o que después se siga expandiendo también en el tiempo y en el espacio, porque por ahí después este mismo video lo ven en YouTube y lo ven personas en 2 años después, pero es como que la información sigue recirculando y eso está buenísimo. sí, está buenísimo. Me parece hermoso eso porque se borran como las barreras, las fronteras y nos podemos seguir conectando. Y creo que viene desde ese punto como de decir, vamos a aliarnos. Eh, no se trata de ver de quién tiene más vistas, quién tiene más seguidores, quién tiene más, o sea, sino juntémonos y veamos qué podemos compartir juntos. Total. Bueno, vamos con las preguntas porque nos re fuimos. Antes que seguir con las que teníamos, yo quería preguntarte por qué es que se te ocurrió el nombre Bello Pez. Porque es mi nombre. En realidad viene de cuando yo cursaba en la universidad, que estaba haciendo diseño gráfico, y mi mail siempre fue el mismo, bellopez@live.com.ar, y yo no me había dado cuenta. O sea, y una vez estoy pasando el mail a una compañera para que lo ponga en un trabajo práctico, y me dice, ah, Bellopez. Y fue como, ¿qué? Vos siempre le Porque decías como Bel López. claro, nunca me gustó que me dijeran Belu, entonces era como siempre Bel López, y ella me hace dar cuenta de esto de Bello Pez, y me encanta porque, o sea, mi apellido es como muy común, entonces como cuando tuve mi estudio de diseño era ponerme apellido, era como un embole, era aburrido, y en cambio el juego de Bello Pez termina siendo más divertido, y tiene que ver con que soy pisciana y con cosas así de la vida, y así que sí, así se dio, y le pasa a muchas personas que no se da cuenta del juego de Bel López Bello Pez, y me encanta ver la cara de la gente cuando, cuando cuento esto porque es muy divertido. Sí, 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 está buenísimo porque además también es diferente. Sí, 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 termina siendo un nombre de fantasía, pero a la vez mi nombre. Entonces, Conectado, me encanta, sí, sí. me encanta.
Bueno, y después, cuando conociste el desarrollo personal y su vínculo con la sensibilidad, ¿cómo fue tu proceso y la experiencia y cómo lo relacionarías al desarrollo personal y a la sensibilidad? Yo creo que también todo vuelve a cuando, desde muy chica supe que quería ser diseñadora. O sea, a los 12 años yo ya sabía, tuve que hacer un folleto en el colegio de turismo y ya sabía que quería estudiar diseño. Termino estudiando diseño, pero siempre muy conectada con esa parte artística como de transformar, ¿no? Transformar la emoción en arte, en diseño, como una herramienta más que nada el diseño. Y me pasaba que recién estaba pensando en esta pregunta y me acordaba de que tengo un mazo de tarot que lo compré en el kiosco de revistas de la esquina de la universidad. Entonces ya desde muy chica siempre tuve como esa conexión con, con el otro lado que yo le digo. Siempre tuve me bajaba información desde muy chiquita, ¿viste? Al principio no entendía de dónde venía todo eso. Entonces, toda esa sensibilidad estuvo presente toda mi vida y después, cuando termino la universidad, bueno, pasan cosas en mi vida, mi papá se enferma y yo creo que ese punto fue clave para, para empezar como a implementar todo esto, ¿no? Ahí es donde estudio, mi papá fallece y empiezo a estudiar porque siempre me gustó mucho estudiar, pero necesitaba como mantener mi cabeza ocupada, como reciclar ese duelo, hacer ese duelo, pero de una manera como más, eh, no sé, productiva para mí. Entonces empiezo a estudiar coaching en la universidad también y liderazgo de equipos. Y ahí es donde se une todo, entre lo que había pasado durante la enfermedad de mi papá y que nada, había tenido que madurar de repente y usar un montón de recursos que no tenía ni idea. Y la vida fue que me fue llevando hacia ese desarrollo personal y encontrar herramientas que para determinados momentos, ¿no? Y tener como mucha conexión entre la vida y la muerte. Entonces como que todo me fue llevando a ese punto, a donde me agarré del desarrollo personal para no irme tan al fondo en un momento muy crítico. Y, y hoy en día es eso, lo que, a ver, como que yo puedo hablar de todas estas cuestiones como muy profundas porque pasé por muchos lugares donde fue muy triste transitarlos y entonces hoy elijo como motivar a la gente en esto de, estás viviendo, tenés vida, dale, vamos a hacer lo que vos querés, vamos por tus sueños, vamos, podés hacerlo. Ese es mi mensaje más allá del tema de la sensibilidad, ¿no? Es como, eh, no dejes pasar el tiempo, eh, no dejes que la opinión de otros o los miedos te coman el sueño. Y, y bueno, viene de ahí un poco toda esta movida y todo lo que hoy en día me hace feliz es justamente el resurgir y esta palabra que yo no la conocía hasta ese momento, que fue como crítico, y la resiliencia, ¿no? Como, bueno, un montón de veces me tuve que caer y levantar, caer y levantar, caer y levantar, y eso fue lo que me llevó a hoy en día tener muchas herramientas de diferentes ámbitos, ¿no? Como no solo la parte como espiritual que venía como innata, sino toda la parte, lo que estudié y lo que fui como, porque yo lo que ofrezco hoy en día no es una cuestión de coaching en sí, como el coaching que te enseñan, sino que lo fui como modelando, porque hay cosas que no estaba tan de acuerdo con lo que se explica, ¿no? Entonces, por eso es tan particular lo que propongo, ¿no? Como está desde ese punto. Y creo que para llegar a ese espacio como de integración también de cada una de las técnicas, de tomar contacto con vos y todo, también como que cada una de las experiencias te fue guiando y eso es lo más enriquecedor y también esto es lo que estábamos hablando del contacto con la esencia, del contacto con el interior, de por qué va a ser diferente el mensaje de Bell o las asesorías de Bell a comparación de una asesoría con otra persona, porque también esas experiencias tal vez nos van gestando, bueno, en registros lo vemos mucho a eso, como que hay situaciones que tal vez ya apartamos o que nos terminan pasando
porque nos traen otro tipo de aprendizaje, porque nos fortalecen en ciertos aspectos o nos demuestran cuál es el crecimiento o la luz que también podemos sacar de esa experiencia de sombra. Y creo que algo que está muy conectado también con lo que vos estabas diciendo de que en el desarrollo personal también está como mucho la muerte y realmente siempre va muriendo una parte de nosotros cuando vamos potenciándonos y también vamos encontrando diferentes maneras y de repente vemos que, no sé, las formas que teníamos antes ya no nos resuenan actualmente, que los vínculos que teníamos antes ya tampoco resuenan porque tienen otra dialéctica o vamos cambiando en tantos aspectos cuando estamos en contacto con ese crecimiento que también hay que dimensionar y por eso se vuelve desafío, por eso se vuelve complejo, porque por ahí sale también de la dialéctica social que ya estaba integrada o instituida de cierta manera, de que hay que trabajar 8 horas, de esto, del otro, de cierta manera, de que hay que hacer de cierta manera, por ejemplo, siendo psicólogo, siendo coach, siendo lo que sea, y entonces ahora particularmente se está abriendo un momento de un espacio en el cual cada uno está conectado con su interior, está recordando, está teniendo situaciones que por ahí antes ni se imaginaba experimentar. Entonces también es parte de acompañar y por eso estos espacios también son como muy ricos. Sí, yo creo que, a ver, por un lado el tema de la muerte que traías, sí, o sea, es tremendo porque más allá de que yo ahora estaba hablando de una muerte literal que me cambió la vida, que fue la muerte de mi papá, eh, pero después, claro, están las muertes de uno mismo, ¿no? Como eh, las muertes simbólicas, tu antiguo yo, tus construcciones, quién eras hasta cierto punto, porque un punto, ahí llega un momento donde tenés ese despertar donde decís, ok, ya no puedo volver para atrás, tengo que ver, tengo que empezar a ver qué está pasando, revisar vínculos, revisar pareja, familia, amigos, trabajo, y capaz a veces se cae todo junto y ahí hay que ver realmente de qué estás hecho y volvés a resurgir y una y otra vez, ¿no? Muy ave fénix todo, pero sí, es una parte necesaria de este proceso. Creo yo que todo ese trabajo de sombras, que no es para nada agradable, pero muy necesario, hace que hoy cada persona transmita de un punto diferente. Me parece esencial ese trabajo de sombras porque eh, sin esa sombra, sin ver eso a los ojos, se pone muy complejo, pues siempre va a estar. Y si seguimos mirando para el costado y no la vemos de frente, se complica. Y es No, muy y necesario. eso también está muy relacionado con lo que estábamos hablando al principio, de las distracciones, de evadir, de dispersarse, de estar viendo más afuera. Y es mucho más fácil en algún punto hacerlo de esa forma. No sé si fácil es la palabra, pero es muy complejo entrar en el interior, ir haciendo todo este proceso, nos vamos encontrando con heridas, con situaciones realmente dolorosas, experiencias y realmente decir, bueno, lo voy a poner de frente, se necesita también toda una fortaleza que se va gestando, experiencias que también, bueno, de acompañamiento que vamos teniendo que utilizar en cada momento, pero lo importante también es como compartir y comunicar que no estamos solos, que todo lo podemos ir transitando con la ayuda de alguien más, con otra mirada, con otras experiencias, con personas que tal vez también les pasó algo similar. Y eso también vuelve a lo que estábamos diciendo antes, es una charla muy pisciana, es como que estamos yendo y viniendo, como que vuelve a esto de que gracias a que estamos en este momento que podemos compartir, que podemos comunicar también y podemos contactarnos así tan fácil con alguien que está lejos, realmente nunca terminamos de estar solos del todo. Y sea donde sea, siempre vamos a encontrar a alguien que tal vez pasó por una situación así, diferente, pero que igual te puede ayudar a acompañar, estar presente, y eso está buenísimo. Sí, y antes te quería decir esto y me lo olvidé y ahora me acordé, que es esto de que creo que cada vez más estamos como buscando esto más integral, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito. Como del psicólogo que también es holístico, del diseñador que también es holístico, o del mentor que es diseñador y que se van combinando, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo
una amiga que es kinesióloga y también está integrando un poco todo este mundo che, ¿qué pasa con la biodescodificación? ¿Qué emoción está trabada ahí en el cuerpo? ¿Por qué te lesionaste de esta manera? Entonces, todas esas cuestiones me parecen como súper importantes, ¿no? Como que se empiecen a mezclar entre sí, poner las profesiones. De hecho, volviendo a la pregunta anterior, una parte de este acercamiento a lo espiritual y me lo trajo mi psicóloga en su momento. Yo tuve una psicóloga por 10 años que me acompañó durante todo ese proceso de pérdida, entre comillas, en mi vida. Y cuando terminábamos las sesiones, ella me enseñó a hacer tapping y a veces tenía un oráculo, ¿viste? Entonces a veces terminábamos la sesión y vamos a sacar una cartita. Y sacábamos la carta o hacíamos memoria celular y era hermoso porque ella también me decía, bueno, esto no lo puedo hacer con todos los pacientes. Y eso me fue acercando como decir, ok, no hace falta encerrarse en solamente ser psicólogo o solamente ser diseñador o solamente no. O sea, está bueno como aceptar eso, que sos toda esa integración, ¿no? Sí, por ahí eso también venía del paradigma anterior, ¿no? Que te dedicabas toda tu vida a una carrera y que esa carrera era la que te identificaba y eras doctor o eras profesor o eras enfermero y así. Y ahora con toda la riqueza y con todo lo que se expandió en sí de posibilidades de tiempo, como que, no sé, ahora, por ejemplo, hay un montón de carreras que se estudian virtuales y vos por ahí estás trabajando, terminas de trabajar y te pones a ver una carrera y puedes ir formándote hasta la edad que vos quieras. Yo, por ejemplo, tengo compañeros en psicología que tienen 60, 70 años Qué bien. y nunca se termina, ¿no? O sea, como que si uno lo elige, si es para uno también en el momento, tiene la posibilidad de hacerlo y por ahí antes era algo que no se veía tanto, que ya llegabas a cierta edad y era como, bueno, no, ya está. Y Exacto, ahora sí. se expandió un montón todo eso. Sí, eso es muy hermoso y también es una de las consultas más eh, con las que vienen más seguido, ¿viste? Esta cuestión de, no, pero yo no sé qué nombre ponerle a lo que hago. O, no, porque yo no estudié de esto, no puedo, y no hablo de cuestiones médicas, ¿no es cierto? Pues, por eso hay que estudiar. Pero, por ejemplo, no sé si estarán mirando ahora, pero hay una chica que, amiga ya de mis pagos de Hurlingham, eh, que ella no estudió arquitectura, pero tiene un re buen ojo para la decoración y hace cosas hermosas. Y, y ella muchas veces me ha dicho, no, pero yo no puedo mostrar esto porque no tengo un título. Alguien te va a pedir, o sea, no es que vas a hacer una casa o sea, siempre cuando tengas un compromiso con vos misma y con lo que estás dando, ¿no? Una Con ser fiel, responsabilidad, claro. claro, respetuosa con lo que estás dando, ¿no? Pero creo que esto de hoy en día el multitasking es así y como te decía, o sea, el poder integrar todo lo que sos en un mismo servicio, en un mismo mensaje, creo que es súper indispensable. Aparte, mucha gente posta que no se da a conocer porque no sabe cómo nombrarse o qué estoy haciendo, ¿no? Y eso también es un poco lo que se trabaja en las mentorías, como esa propuesta de valor, como ir descubriendo, che, ¿qué es esto? ¿Cuál es el servicio que termino dando, no? En la cuarta sesión de las mentorías, que son 4 sesiones, en la última vemos eso, ¿no? Como decir, bueno, esta es la propuesta de valor y esto es lo que ofrezco de una manera que la gente pueda entenderlo sin decir, ¿qué? O sea, ¿qué estás diciendo? Claro, Como ser porque a claro, ¿no? veces queremos compartir cosas, pero no damos un mensaje certero de, bueno, pero esto es lo que estamos compartiendo. Claro, sí. Lo que pasa es que ahí volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, si nosotros estamos confusas, estamos confundidas con no sé quién soy, va a ser muy difícil transmitirlo afuera. Entonces, en ese trabajo de ir adentro, de quién soy, qué quiero transmitir, a quién me voy a dirigir, con qué personas quiero resonar, se empieza a armar como ese discurso donde vos te anclás y a partir de ahí podés empezar a comunicar de manera coherente. Y asertiva también, o sea, de una manera más directa, como simple. Porque a veces Total. también nos terminamos enroscando mucho diciendo no, pero, y yo fui una de esas también, porque yo estudié un montón de terapias
Y era como, bueno, pero quiero compartir sobre tarot. Bueno, pero quiero compartir sobre el registro. Bueno, pero quiero compartir sobre Reiki. Después dije, bueno, y fue como, ok, ¿de qué forma puedo ir integrando y haciendo que ese mensaje también sea coherente, así como vos decís? Claro, Total. lo que pasa que es eso, ¿viste? Y sobre todo si nos gusta estudiar y esas cosas, como que llega un momento donde decís, "Ey, bueno, pero ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿Y cómo lo transmito?". Y después lo que está bueno es que ese mensaje va a terminar siendo un mensaje coherente cuando vos realmente te entiendas. Y quizás ya no vas a tener que decir, bueno, porque yo soy reikista, soy tarotista y soy esto. Ya la gente ya se va a dar cuenta con tu mismo contenido y por cómo hablas y por cómo comunicas y por lo que ves y por lo... O sea, y ya no va a hacer falta como bajar todo ese currículum che, mira, soy esto. No, o Total, sea, porque lo el que mensaje se más está viendo principal. ahora también tiene que ver mucho con la energía que uno transmite cuando ya habla, cuando está en presencia, cuando vemos a una cuenta que tal vez, o sea, no entiende ni el propio mensaje que está compartiendo, o que, bueno, esto mismo de que está compartiendo muchas cosas, por ahí, o sea, lo que va a dejar en claro es que también esa persona todavía no tiene todo bajado o integrado el mensaje que viene a brindar. Son cosas que pasan también, no te significa que esté bien o que esté mal, pero está bueno como traerlo para decir, bueno, si te está pasando eso, hay formas para ir haciéndolo más simple, tomando contacto con herramientas, con sistemas, con también otro tipo de estructura diferente o más flexible. Sí, a ver, o sea, volvemos a lo que hablábamos recién, o sea, si vamos a esperar que todo sea perfecto, no arrancamos más. Entonces, el punto va a ser empezar, arrancar y ahí vas a ir como entendiéndote y puliendo tu mensaje y viendo de qué manera lo recibe la gente, porque también, o sea, vos podés tener un mensaje y el reflejo siempre lo vas a tener que ver porque capaz que no está llegando de la manera que vos querés que llegue. Entonces ahí hay que pulirlo, pero hasta que vos no te empezás a exponer y a mostrar a decir, che, soy esto, no vas a tener esa respuesta. Entonces si lo vas como retrasando hasta que tengas todo muy en claro, se pierde como un montón de tiempo y un montón de enseñanza, ¿no? Sí, porque también hay una riqueza muy grande en la experiencia en sí. Como que ahí también se rompe el paradigma de, bueno, hay que estudiar cierta cantidad de años para empezar a accionar y hacer, y por ahí, o sea, llenarte de teoría, llenarte porque a mí, bueno, también me pasó. Yo acá, viste, vine a traer todos los traumas, también todas las experiencias. Pero bueno, a mí me pasó de cuando yo empecé a buscar cursos de marketing y cosas como para entender cómo comunicar, de qué manera, y etcétera. Y eso también no me dejaba accionar del todo porque era como, bueno, pero hasta que yo no lo termine no voy a saber bien de qué manera hacer y etcétera. Y después te das cuenta que terminás aprendiendo mucho más experimentando, grabándote, después no sé, ponerle yo la mayoría de los videos que subía al principio, después los terminé archivando porque, o sea, yo veía y decía, ok, bueno, no, Lo quiero ¿cómo subir abrazar. esto? Pero bueno, en ese momento me dio, o sea, me dio como para subirlo. Pero bueno, es parte también, ¿no? Y agradezco a las personas que se quedaron desde ese momento porque cuando yo los veo digo, ay, no, ¿cómo puedo haber subido eso? Solo queda reírse. Pero sí, pasa eso, como esa frase como re antigua de se hace camino al andar, es así, porque hasta que no empieces a hacerlo, y creo que el punto más difícil es ese primer video, o sea, ese primer videíto, ese primer, che, hago esto, ay, qué difícil, como que es muy complejo por todo lo que implica, por lo que decíamos antes, ¿no? A veces las trabas, vos decís, ay, no, pero faltan el mensaje. Y si vos te pones a ver y a estudiarte un poco, capaz que en realidad la traba tiene que ver con quién eras cuando tenías 5 años y con algo que te dijeron y quedó anclado ahí, y por eso ahora no estás accionando. Entonces, por eso es muy importante como esa parte, ese acompañamiento, ¿no? Ahora en septiembre vamos a dar una charla en Mendoza con mi psicóloga mendocina, ex psicóloga ahora, colega, que justamente vamos a tratar esto, ¿no? Como en paralelo lo que es el negocio y lo que es
tu formación, ¿no? Psíquica, no sé si se dice así, Qué lindo. pero sí, me encanta. Entonces, como traer eso, ¿viste? Como ejercicios prácticos que tengan que ver con, che, te va a ir pasando esto, estate preparada, ¿no? Como, me encanta como a mí prepararme antes de que suceda. Para ti cuando va a suceder, porque hay cosas que van a seguir sucediendo, ¿no? En las mentorías yo le decía a las chicas, hay cosas que van a pasar ahora y van a pasar dentro de 5 años y nos van a disparar cosas de cuando éramos chiquitas y ¿qué hacemos? Pero si lo tenemos identificado y lo tenemos trabajado, va a ser mucho más fácil pasarlo. Eh, si nos agarra de sorpresa, es como que, ¿qué hacemos? ¿Cómo accionamos? ¿O frenamos todo? ¿O no? O sea, tengámoslo antes previsto de que van a pasar ciertas cosas, de que sí va a aparecer el miedo al rechazo, va a aparecer miedo a la crítica, va a aparecer miedo a no ser suficiente, un montón de cosas que vos también o sea, sabés que van sucediendo, ¿no? Y, y bueno, Sí, tenerlas como, tener como ahí. como una caja de herramientas propias que tengan que ver con prácticas, con técnicas, con situaciones para poder también acompañarse durante ese proceso. Sí, es como cuando me pasa esto, bueno, voy a recurrir a esto o, uy, publiqué un posteo que yo pensaba que le iba a romper y lo ven 2 personas, nadie le pone me gusta, no resuelvo Me nada. comenta. Uy. Entonces es como, ¿viste? Y bueno, tenés que estar preparada porque ahí se te activa el miedo al rechazo y vos decís, ay, ¿qué hice mal? ¿Por qué no soy Ay, sí. suficiente? ¿Qué pasó? Y no, y va a pasar porque son redes sociales, son súper fugaces. Capaz la gente la está mirando cuando va en el colectivo y no presta atención y no Sí. conectaste por X motivo, pero a vos te va a tocar de cierta manera que te va a terminar como impactando y bueno, hay que estar atento a eso también. Por eso ahí es súper clave hablar de esto mismo, de la fortaleza personal y de que el proceso propio no va a ser igual que otros. Por eso también yo decía antes como buscar la propia caja de herramientas que te sirva a vos en cada momento, porque por ahí una herramienta que me sirve a mí, después a vos no te sirve o a la otra persona tampoco. Entonces está bueno también saber que eso puede ir variando, o sea que no siempre va a ser de una cierta forma, pero sí tomarlo como para decir, ok, cada vez que me ponga triste voy a dejar de hacer contenido o publicar, no. ¿Por qué? Porque va más allá de esto que me está pasando en el presente, bueno, ¿por qué es que lo estoy haciendo? Como empezar a entender también cuáles son los patrones emocionales propios, Sí. conductuales, cognitivos, cómo es que tendemos a pensar. Y yo creo que las redes sociales traen mucho esto de la comparación también y de estar viendo, uy, pero si tuve 2 likes y veo en la otra cuenta y tuvo 200 likes y no sé. Y son cosas que, o sea, yo al principio cuando había empezado la otra cuenta, subía muchos videos de danza y cosas así. Y decía, ay, no, pero si no llega, y me ponía re nerviosa cuando hacía un post porque era tipo hacer el post, cerrar Instagram y que no verlo porque ya, viste, era ansiedad y nervios internos. Y después, cuando empecé con esta cuenta de Viviremos, fue como, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar, y como que empecé a verlos de otra forma, pero ahí me di cuenta de la locura, el nivel que manejaba yo internamente, de decir, o sea, o de también identificarme si era buena, si no era buena o lo que sea, solamente por una red social. Y Claro, eso es lo que puede pasar también a nivel interno de cuánto de nosotros se está jugando por hacer una publicación, por no hacerla, y que eran cuestiones que antes tal vez ni existían cuando las redes sociales no estaban. claro, ahí pasan dos cosas, o sea, primero son redes sociales. No todo lo que vemos es real, ¿no? Porque esto de la comparación es algo como súper normal y la verdad que no está bueno porque no sabemos en realidad el proceso que está pasando cada uno, no sabemos si lo que está publicando la otra persona es real, no es real, si... No sé. O sea, ese es un punto como muy complejo, ¿no? Como que siempre hay que como tratar de apagarlo cuando te estás comparando con otra persona o con otro proceso porque tu proceso es único. Y segundo, esto de... me olvidé.
No, de como lo que yo estaba diciendo antes en relación a la Ah, la ansiedad parte que también negativa. puede generar. Eso, que hay justamente en esa ansiedad es porque se te están activando como esas heridas, ¿no es cierto? Vos lo sabés explicar mejor que yo. Se te empiezan a activar todas esas heridas que te dicen, te trae toda esa ansiedad después de publicar ese posteo y decir, bueno, cierro las redes y ya está, me olvido y bueno, después veré qué pasó con ese posteo. Pero Sí. ahí está, es esto mismo. O sea, y eso requiere, la marca personal va a requerir, y yo creo que también como que se va calmando, como vos decías, cuando soltás un poco el control y decís, bueno, esto va a resonar con las personas que tengan que resonar. Pero para llegar a ese punto hay que publicar, 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 animarte, animarte, animarte y ser muy valiente, porque siempre digo esto, ¿no? Tener una marca personal es un acto de valentía, porque es mostrarte vos, mostrar tu historia, mostrar tus puntos vulnerables, que muchas veces, viste, que te dicen, bueno, no, pero esto no lo digas porque la gente puede aprovechar ciertas... No, o sea, creo que los puntos donde más conectamos con el público es ese momento donde nos ponemos vulnerables y decís, che, la verdad que tengo miedo por esto, o che, la verdad que no me está yendo bien con esto, que pensaba que me iba a ir súper bien, o no sé, el punto que sea, ¿no? Eh, tampoco mostrar como esa, ponerse en rol de víctima, ¿no? Ni de carencia todo el tiempo. Una cosa es mostrar lo vulnerable del día a día y otra cosa es como todo el tiempo estar hablando de eso, ¿no? Sí, sí. No, eso no, pero sí esta cuestión de eso, de la realidad, de lo que somos. Y no como estrategia, sino como realmente, soy este ser humano, me está pasando esto. Me acuerdo que a principio de año una historia nada, mucha gente resonó. Fue justamente un día que yo estaba como pensando en los servicios de este año, como que quería decir, bueno, voy a ofrecer esto, esto y lo otro, y no podía ponerlo en palabras. Y prendí la cámara, publiqué una historia contando esto mismo, che, estoy como muy trabada, estancada, estoy angustiada porque no puedo poner nombre a los servicios que quiero dar, no me decido, pero estoy en esta y ya dentro de poco supongo que se va a encaminar. Y fue hermoso porque así otra gente me fue diciendo, ay, yo estoy a la misma y capaz que veía que otra persona se inspiraba en ese video y publicaba un video similar. Entonces como eso, ¿no? Como ese resonar de conexión. Lo que menos pensamos que va a tener repercusión o conexión al final termina dando. Totalmente, siempre es así, ¿no? Creo que funciona de esa manera. Bueno, y para terminar, así no nos pasamos de la hora, no sé si sentís compartir como un mensaje final o para las personas que tal vez también llegaron a ver hasta acá, sepan que si lo están viendo por YouTube o por Instagram, pueden dejar comentarios en el video y nosotras también lo vamos a ir leyendo. Si tienen cualquier pregunta o cualquier cosa que haya surgido durante la charla, también la vamos a ir respondiendo. Así que no sé, Bel, si querés como dar algún mensaje final o compartir como para quienes sientan o lo que vos sientas también compartir. Sí, eso, creo que mi lado pisciano siempre va a ir por el lado de los sueños. Creo que si tuvimos un sueño desde muy chicos es por algo, y si vuelve a aparecer en nuestra vida, porque muchas veces como que tratamos de no mirar pero ¿por qué eso me encendió? ¿Por qué eso me hace vibrar? ¿Por qué eso me hace latir el corazón más fuerte? Y capaz que a lo largo de la vida vuelve a aparecer y vuelve a aparecer de alguna otra manera. Y bueno, animarnos a mirar ese sueño y por algún motivo está ahí y empezar a darle forma, empezar a conectar de nuevo con eso desde nuestro ser, desde nuestra sensibilidad, desde eh, el saber que eso que nos hace latir más fuerte el corazón, seguramente a otra persona también le va a latir más fuerte el corazón y que esa conexión después es súper hermosa. Confiar un montón en que por algo eso apareció en nuestras vidas. En mi caso, a mí siempre me encantaron desde muy chiquita las charlas TED y es algo que a mí me inspira y que hoy hace que yo dé charlas y, y voy por eso, o sea, como a dar charlas por el mundo. Hasta que no te Y veamos en una charla TED, no paramos.
obvio que no. Así que sí, o sea, tiene que ver con eso, con que no, con que los sueños están por algo delante nuestro y que no dejemos de ir por esos sueños por lo que dice nuestro entorno o si simplemente no nos entienden o piensan que estamos locos y no sabemos lo que estamos haciendo, muchas veces nuestro entorno no va a entender hacia dónde vamos, pero nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que queremos transmitir y por qué lo hacemos. Así que Y ese es también el... rodearse de una red de contención en ese sentido. Ahora, aprovechando también todo esto que nosotras dijimos de las redes sociales y de compartir el mensaje y todo, van llegando gente que por ahí ni te imaginabas, como nos pasó a nosotras, de haber conectado cuando estábamos haciendo el congreso y después seguir el contacto y después ver que teníamos cosas en común o bueno, que teníamos también que compartir el mensaje o lo que sea. Y así van apareciendo. Yo les juro que van apareciendo personas que ni te imaginás y terminan dándose. Entonces, es también confiar en eso que uno se enciende y también ir en búsqueda de eso, pero para no dejarse llevar también por las limitaciones ajenas. Sí, sí, yo en un momento de todo este camino pensé, bueno, voy a estar sola siempre y realmente cuando empecé a expresar mi mensaje empezó a aparecer la tribu y empecé a conectar con diferentes personas, así que sí, eso, sí, ahora que estoy en este punto digo recontra, o sea, empecé a hablar, empecé a comunicar, porque seguramente la gente que resuena va a empezar a aparecer de una manera que ni siquiera lo esperas. No, y ahí también hablamos de frecuencia energética y hablamos también de experiencias que tenían que darse de cierta manera, más allá de que la mente racional tal vez no pueda entenderlo, y que tiene que ver más con este propósito o con el porqué de la encarnación que vinimos a traer. Así que bueno, gracias totales, me voy re emocionada, siento que quedé como súper feliz también del mensaje que compartimos y creo que va a llegar a muchas personas también en su momento. Así que bueno, gracias. No sé si querés terminar con algo más o ya. Gracias, simplemente. Si no, no paramos a Bueno, hablar más. sí, sí, no paramos. Yo tengo miedo siempre de que se corten, viste, y no quede grabado, así que bueno, un poquito antes de la hora ya terminamos. Bueno, gracias, Sofi. Bueno, Vos, nos vemos. nos vemos.